Resfrío de mierda, boludo. Bueno, estamos quebrados. Estamos quebrados con el resfrío de mierda este, bro. Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Y cuántos minutos dura? Encima ya la guardia más tarde. Bien. Eh, eh. No me dejan documentos. Para el diagrama no. En realidad no sé si voy a usar esto, pero bueno. Está bueno. Oh, qué resfrío de mierda, bro. Por este busca. Así que vaya. Bueno. Vamos, Trihack Me. Aquí podemos hacer hecho mierda. El loco Hackbox. El loco GPT quiero decir. Ya estoy para atrás. Bueno. A ver, pues no teníamos muchas rutas habilitadas. Por lo de ser medio Ratarovich y no pagar la cuenta premium. Se la vamos a pagar. Pero, si no me equivoco, esta no. Esta, oh, fuck you. Te tiré para atrás. Eh, pero acá no, acá estamos. No, creo que todas estas estaban bloqueadas menos esta. Ese con la inyección. Ve, 14 dolarillos mensuales. 14 dólares, 14, 14, 14. Bien.
qué resfrío de mierda, bro. Bueno, vamos a traducir esto. Ahí una quinta. Bueno, creo que estoy leyendo el punto para atrás. La inyección SQL, lenguaje de consulta estructurado, conocida principalmente como SQLi. Es un ataque al servidor de bases de datos de una aplicación web que provoca la ejecución de consultas maliciosas. Cuando una aplicación web se comunica con una base de datos utilizando la entrada de un usuario que no ha sido validada adecuadamente, existe la posibilidad de que un atacante pueda robar, eliminar o alterar datos privados y de clientes y también atacar los métodos de autenticación de las aplicaciones web para que sean privados o áreas de clientes. Ah, bien. Expo, ¿dónde iba? En esta sala aprenderás qué son las bases de datos, qué SQLs con algunos comandos SQL básicos, cómo detectar vulnerabilidades SQL, cómo explotar las vulnerabilidades SQLi. Como desarrollador, cómo puede protegerse contra la inyección SQL. Bien. Perfecto. ¿Qué significa SQL? Lenguaje de consulta estructurada. Pero vamos a ver en inglés. Structured Query Language. Bien. ¿Qué es una base de datos? Pero vamos a tirar de poquito. Se está colgando. Y está colgado. Dale, papi. Si no está acostumbrado a trabajar con bases de datos o explotarlas, probablemente haya alguna terminología nueva a la que acostumbrarse. Así que comencemos con algunos conceptos básicos sobre cómo se estructuran las bases de datos y cómo funcionan. Vamos. ¿Qué es una base de datos? ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es una forma de almacenar electrónicamente colecciones de datos de manera organizada. Una base de datos está controlada por un DBMS, que es un acrónimo de Sistema de Gestión de Bases de Datos. Los DBMS se dividen en dos campos, relacional o no relacional. El enfoque de esta sala estará en las bases de datos relacionales. Algunas de las más comunes Son con los las dos que se tipos. encontrará son MySQL, Microsoft SQL Server, Access, PostgreSQL y SQLite. Explicaremos la diferencia entre bases de datos relacionales y no relacionales al final de esta tarea, pero Primero es importante aprender algunos términos. Que lo más me cuesta que me vayan quedando ahora. dentro de un DBMS, No quiero puede aprender tener tantas varias cosas y esto es bases un de quilombo. datos, cada una de las cuales contiene su propio conjunto de datos relacionados. Por ejemplo, es posible que tengas una base de datos llamada tienda. Dentro de esta base de datos, desea almacenar información sobre los productos disponibles para comprar, los usuarios que se han registrado en su tienda en línea e información sobre los pedidos que ha recibido. Esta información se almacenaría por separado en la base de datos usando algo llamado tablas. Las tablas Claro. se identifican con un nombre único para cada una. Exacto.
Puede ver esta estructura en el diagrama a continuación. Las tablas, tabla de usuario, de productos, de órdenes. El shop está... Pero también puede ver cómo una empresa puede tener otras bases de datos separadas para almacenar información del personal o del equipo de cuentas. Exacto. Account, staff y shop. Tabla, identifica su nombre único cada uno. Puede que la estructura de algo continuación. Datos separadas que almacenan información. O sea que la base de datos, como se ve y a lo que se entiende, serían cada una de estas. O sea, una base de datos de account, otra base de datos de staff y otra base de datos de shop. Cada una de estas tiene una tabla a la que se le van a ir alojando información a través de consultas. Entonces consulta MySQL. Esta otra tabla, bueno. Y esta le llama database server, que es lo que contiene todo, en fin. ¿Qué son las...? No, ¿qué estoy haciendo? Estoy boleadas. Dale, papi, léelo. ¿Cuántas veces tengo que marcar? Estoy cebando un mate ahora. ¿Qué son las tablas? Una tabla se compone de columnas y filas. Una forma útil de imaginar una tabla es como una cuadrícula con las... Tal cual. Así se muestra tal. Acá se le puede poner que vaya y que asignando contienen un el nombre ID de la como celda en llave las filas única. que van de arriba a abajo Hay y muchas cada formas de una tiene configurarlo, los digamos. datos reales. Esta fila de un usuario, esta es la fila de usuario admin, y así. Donde dice la página, me acuerdo. Bueno, léelo, papi. Columnas. Cada columna, mejor denominada campo, tiene un nombre único por tabla. Ujú. Al crear una columna, también estableces el tipo de datos que contendrá, siendo los más comunes números enteros, números, cadenas, texto estándar, o fechas. Algunas Oh, Dios, qué desastre. Cómo están dando de aplicación esta, bol. Le voy a borrar por la mierda. Redownload. Está un desastre, bol. que contiene información de ubicación. Configurar el tipo de datos también garantiza que no se almacene información incorrecta. Como que la cadena, Hola Mundo, se almacene en una columna destinada a fechas. Si esto sucede, el servidor de la base de datos normalmente generará un mensaje de error. Una columna que contiene un número entero también puede tener habilitada una función de incremento automático. Claro, el ID. Esto le da a cada fila de O como una datos un llave número única. único que crece, incrementa, con cada fila subsiguiente. Al hacerlo se crea lo que se llama una clave. O sea, como el DNI de cada de cada renglón, digamos, de cada fila. Bueno, Un campo clave tiene que ser único para cada fila de datos que se puede utilizar para encontrar esa fila exacta en consultas SQL. exacto. O sea, a través del número ID lo puede buscar todos estos otros datos. Bueno, pero un desastre como estoy leyendo esto mal, boludo. Bueno, filas. Las filas o registros son lo que contienen las líneas individuales de datos. Cuando agregas datos a la tabla, se crea una nueva fila, registro. Y cuando elimina datos, se elimina una fila de registro. Base de datos relacionales versus
no relacionales. Una base de datos relacional almacena información en tablas y a menudo las tablas han compartido información entre ellas. Usan columnas para especificar y definir los datos que se almacenan y filas para almacenar realmente los datos. What the fuck? Usan columnas para especificar y definir los datos que se almacenan y filas para almacenar realmente los datos. Determina por el nombre de columna, determina qué datos se va a ingresar en cada columna y lo almacena finalmente en las filas. Eso lo quieres decir, no sé. Las tablas a menudo contendrán una columna que tiene un ID, que es la clave principal, que luego se usará en otras tablas para hacer referencia a ellas y generar una relación entre tablas. De ahí el nombre de base de datos relacional. Por otro lado, la base de datos no relacionales, a veces llamadas NoSQL, no, son cualquier tipo de base de datos que no utiliza tablas, columnas y filas. No es necesario construir un diseño de base de datos específico, por lo que cada fila de datos puede contener diferente información que puede dar más flexibilidad sobre una base de datos relacional. Algunas bases de datos populares de este tipo son MongoDB, Cassandra y Elasticsearch. Ahora que he aprendido que es una base de datos, wow, ¿cómo aprendí? Hijo de puta. Eh, Podemos hablar con ella usando SQL. ¿Cuál es el acrónimo del software que controla una base de datos? El acrónimo que controla una base de datos. Y después con el otro, ¿cuál es el nombre de la estructura en forma de cuadrícula que contiene los datos? Y la tabla. Recuerda que va en inglés, ¿no? Eh, ¿Cuál es el acrónimo del software que controla una base de datos? Ah, dentro de un DBMS puede tener varias databases. ¿Este era? Dentro de un DBMS puede tener varias bases de datos, una de las cuales contiene su propio conjunto de datos relacionados. Por ejemplo, tengo base de datos tienda. Una base de datos está controlada, sí, claro, es por eso. Una base de datos está controlada por un DBMS, que es un acrónimo de Sistema de Gestión de Base de Datos. Bien. DBMS es el software que controla una base de datos. ¿Qué es el DB base de database? Un DBMS. Y explícalo de manera simple para que entienda un niño de 15 años con un ejemplo. Así que claro.
No lo va a leer el fucking GPT. Si no lee, no. No lo quiere leer. Vamos a reiniciar. Ahora sí. Ah, bien. Se pintó la cara, GPT. Todo lo que audio se pintó la cara mal. Pokémon. Imagina que tienes una colección de tarjetas Pokémon. Cada tarjeta tiene una información sobre un Pokémon diferente, como su nombre, tipo y poderes, que se vendrían a ser las columnas. Eh, o sea, nombre, una columna de tipo y una columna de poderes. Ahora, quieres mantener todas estas tarjetas organizadas en una carpeta. Un DBMS, Sistema de Gestión de Base de Datos, sería como un organizador mágico para tus tarjetas de Pokémon. Este organizador te ayuda a guardar tus tarjetas en la carpeta de una manera ordenada y te permite buscar cualquier tarjeta rápidamente cuando lo necesites. Puede ser por su nombre o por algún dato o bien por su ID. Eso lo agrego yo. Por ejemplo, si quieres encontrar tarjeta de Pikachu en tu colección, solo le dices al ordenador de BBS y él te muestra la tarjeta de Pikachu de inmediato. Entonces, en resumen, DBMS es como un organizador mágico que te ayuda a guardar y encontrar tu tarjeta de Pokémon. Bueno, acá sería, te ayuda a organizar y encontrar cada dato que pongamos dentro, sean datos de un usuario, su contraseña y todo. Lo que se encuentra en cada fila. Bueno, un segundo. Se escucha un feliño. Bueno, bien simplona la explicación del loco GPT. Bueno, vamos al siguiente. Oh, fuck. Bueno, a ver. Bueno, acá ya empieza a tirar consultas, a mostrar cómo son las consultas. Está bueno. Ya hice un cursito en YouTube de esto para hacer la página mía. Nada más que es muy difícil tener todo esto en la cabeza. Y tendré consultas GPT, cómo hacer las consultas, pero bueno, ya uno me está dando cuenta. Primero, select, bueno, el asterisco, bueno, como en varias cuestiones que se utiliza para seleccionar todo. Todo de users. Ahí está pidiendo que muestre todo de la tabla usuarios. Creo yo que era así. Después, select username, password from de la tabla de usuarios. Selecciona solamente los contenidos que se encuentran en la tabla de usuarios. No te los acordé ni a palo para escribirlo solo, pero bueno, ya lo aprendí a leer, o sea, también no es tan complicado. Se entiende solo, select, seleccionar todo from the users.
limit 1, que lo que era limit 1. Calculo yo que pide que le devuelva uno solo. Sí, uno solo. Por eso le devolvió esto. Seleccionar todo de usuarios. De usuarios con username admin. Que seleccione todo usuario que tengan el username admin. Administración, hasta acá porque está traducido, pero tiene que decir admin. Admin, ¿ves? Porque está en inglés. Selecciona todo, ahí le indica que busque todos los que tengan ese nombre. O que busque, no sé, todos los que tarjetas de Pokémon, de Pikachu. Y te va a traer todas las que tengan agendadas con nombre de username, que es esto, nombre de usuario, están traducidos. Que contengan Pikachu dentro. O sea, acá tenemos que poner Pikachu. Y nos va a traer todos los Pikachu, todas las cartas de Pikachu. Tengo un tapadísimo los oídos, bro. Esto solo de ver las filas donde se... Bueno, está todo explicado, digamos, pero bueno, ya más o menos uno lo va a entender. Select todo de user con username diferente a admin. No sé, que nos va a devolver todos los que no digan admin, no sé, que nos va a devolver todos. Bueno, en fin, esta parte es eso. Ya vamos a hacer un repasito rápido. SQL, lenguaje de consulta estructurado. Bueno, es un lenguaje rico en funciones que se utilizan para consultar bases de datos. Estas consultas SQL se denominan mejor declaraciones. Bueno, yo digo consultas. Consultas SQL. Pero dice que es mejor decirles declaraciones. El comando más simple que cubriremos en esta tarea se utiliza para recuperar y seleccionar, actualizar, insertar, eliminar datos, aunque aunque algo similar. Algunos servidores de base de datos tienen sus propias sintaxis y ligeros cambios en su funcionamiento. Todos estos ejemplos se basan en una base de datos, MySQL. Después de aprender las lecciones podrá buscar fácilmente la sintaxis alternativa en línea para los diferentes servidores. En el caso de que haya variantes, digamos, podemos consultar para diferentes servidores como MariaDB, creo que había nombrado todo y todo el resto. MongoDB, creo que era, si no me equivoco. Dice que pueden ser que se manejen un poco diferente con respecto a las consultas, o sea, las declaraciones, es lo que estoy comprendiendo. Reventado. Eh, Vale la pena señalar que la sintaxis de SQL no distingue entre mayúscula y minúscula. Eso no me acordaba. Bueno, seleccionar. El primer tipo de consulta que aprenderemos es la consulta select. Se utiliza para recuperar datos de la base de datos. Datos de la base de datos. Bueno, valga la redundancia. Bueno, acá como dijimos. Pero que explique la primera palabra select. Bueno, sí, va explicando cada parte. Que es lo que venía diciendo. Bueno, select, que selecciona cualquier se da cuenta. Todo de ¿cómo se llama? De la base de datos users. Bien. Acá después la otra, select todos los username, coma, password, pasa como otro parámetro, de users. Así que va a seleccionar de la tabla de la base de datos user, va a seleccionar todos los username y los passwords, es lo que va a devolver. Por ende, acá está. El selector y luego bueno, explica el siguiente.
seleccionar todo de user, de la tabla de user con límite de 1. Consulta emitir el primer resultado. A ver, excesivamente. El que el primer número le dice a la base de datos cuántos resultados desea emitir. Y el segundo número le dice a la base de datos cuántas filas devolver. Este no termino de entender. Vamos a mandar el audio. Con esta consulta, en una base de datos, digamos, una tabla llamada usuarios, la cual tiene 10 filas de usuarios cargadas, eh, ¿cómo nos devolvería la tabla? La consulta SQL que has proporcionado. SELECT asterisco from users limit 1. Comillas, coma. Obtendrá solo una fila de tabla. Seleccionará todas las columnas de la tabla, users, y devolverá solo la primera fila de resultados debido al uso de limit 1. Esto significa que obtendrás solo una fila de la tabla, que es la primera fila que cumple con las condiciones de la Coma nomás. consulta. Si tienes una tabla de usuarios con 10 filas cargadas y ejecutas esta consulta, te devolverá la información de la primera fila de la tabla. Los datos de los otros 9 usuarios no serán incluidos en el resultado. Y de esta forma, la declaración, la consulta. La consulta SQL, SELECT asterisco from users limit 1,1. También selecciona todas las columnas de la tabla, users. Pero esta vez utiliza un segundo argumento en limit, para especificar cuántas filas omitir antes de comenzar a devolver resultados y cuántas filas devolver. En esta consulta, limit 1,1 significa que se omite la primera fila y se devuelve la segunda fila de resultados. La segunda. En otras palabras, obtendrás la información del segundo usuario en tu tabla de usuarios. Es importante recordar que en SQL, Claro. los índices de las filas generalmente comienzan en 0, por lo que, limit 1. Si quisieras obtener la tercera fila, usarías O sea que si en una tabla, como dije, con 10 usuarios, debería poner 1,9 para obtener el usuario número noveno de la fila. A no. ver, no. En realidad no 8. necesitas poner A ver, no. 1,9 para obtener el usuario número noveno de la fila en una tabla con 10 usuarios. Omitir La 8 forma correcta de hacerlo sería y limit llegar a la 8,1. la primera fila. Aquí hay una explicación. En SQL, los índices Bien, perfecto. Así que si quiero el usuario número 5, tendría que poner 4,1. Exacto. Bien. Para obtener Bueno, el usuario número 5 en una eso para que quede tabla, bien claro. debes usar limit 4,1. Esto Bien. No me copies eso. Bien. Bueno. Con esto podemos identificar, digamos, determinada parte de la tabla que queremos devolver a determinada altura de
de fila, digamos. Bueno, por último, vamos a utilizar la cláusula donde. O sea, donde poder seleccionar con precisión los datos exactos. Que acá creo que con where había mucho quilombo cuando borras algo. Si no lo pones, te lo huevo, pues borra todo, creo que era. Necesitamos. Que hay muchos memes con ese tema de los juniors que echan moco. Coinciden con nuestra cláusula específica. O sea, where acá funcionaría, digamos, casi como un if, como un condicional. Porque acá estamos poniendo como condición de que devuelve los username que sean igual a cos. Parece como un condicional, un if en Python, digamos, como para entenderlo fácil. Seleccionar todo de la tabla usuarios donde encuentre usuarios, o sea, donde encuentre columnas que contengan admin. Acá tenemos una. Nos va a devolver todas las que figuren con eso. Bueno, después select de user, donde username sea distinto a admin, nos devuelve todos los que no sean admin. Select todo de user de tabla de usuarios, donde username sea igual a admin o username sean igual a John. Bueno, acá se maneja igual, eh, como en Python. Si se da una de las condiciones, nos lo va a devolver en teoría. Calculo yo, creo que no me acuerdo si usaba ant, acá sí está ant. Esto solo devolverá las filas donde el nombre de usuario no es igual a admin. A ver, what the fuck. Este era anterior. Esto devolverá las filas donde el nombre de usuario es igual a admin o a John. Claro, estaba leyendo de acá arriba. Va así. Así que es O como en Python. No se tienen que cumplir los requisitos. En cambio acá, select todo de user donde en username sean igual a admin y a la vez también password sea igual a password. Si no se dan las dos condiciones, como en Python, no nos tendría que valer nada. Esto solo devolverá las filas donde el nombre de usuario es igual a admin y la contraseña es igual a password. El uso de la cláusula me gusta le permite especificar datos que no coinciden exactamente, sino que comienzan, contienen o terminan con ciertos caracteres, eligiendo dónde colocar el carácter comodín representado por el signo de porcentaje. Bueno, eso sí. Es donde se van a ingresar los datos o usar o eso. Select todo de user, donde username, me gusta, hacer like, contenga como primera letra A y el resto los rellenes, digamos. O sea, no sabemos el resto. Bueno, manejar una base de datos nos sirve para filtrar mucho eso. Estamos buscando una persona, se llama Juan, sabemos que está registrado como Juan y bueno, ponemos que nos busque todo con J porcentaje y nos arroje todos los usuarios así, bueno, podemos ir filtrando para lograr dar con la víctima. O sea, eso haría, digamos, un hacker de sombrero negro. Eso podría hacer si tuviera acceso directo a una base de datos. Bueno, fila cuyo nombre, seleccionar todo de user, donde username, like, digamos, coincida cualquier palabra que finalicen con N. Acá vemos con Martín, administración y John. El resto de las palabras no nos lo devuelve. Las que no terminan con N no nos lo devuelve.
Bueno. Mm. Esto debe haber cualquier fila cuyo nombre de usuario termina con N. Bien. Selecciona todo de user, donde username, like de nuevo, empiece con cualquier cosa, termine con cualquier cosa, pero contenga mi. Acá vemos que administración tiene mi y esto, oh fuck, esta parte para acá y esta parte para acá, en la búsqueda lo está rellenando directamente los porcentajes, los comodines. O sea, se puede filtrar muchos datos sabiendo bien las consultas. Bueno, unión. La declaración unión combina los resultados de dos o más declaraciones select para recuperar datos de una o varias tablas. Las reglas para esta consulta son que la declaración unión debe recuperar el mismo número de columnas en cada declaración select. Las columnas deben ser de un tipo de datos similar. Y el orden de las columnas debe ser el mismo. Esto puede parecer poco claro, así que usaremos la siguiente analogía. Supongamos que en una empresa quiere crear una lista de direcciones para que todos los clientes y proveedores publiquen un nuevo catálogo. Bien, tenemos una tabla llamada clientes con los siguientes datos. Tenemos el cliente John Smith, Jenny Palmer y Sara. Con la dirección, ciudad y bla bla. Y otro llamado proveedores, que lo tenemos widgets, la empresa herramienta y Axel, no sé qué, vale. Código postal y dirección. Usando la siguiente declaración SQL podemos recopilar los resultados de las dos tablas y colocarlos en un conjunto de resultados. Así que dice selecciona todo. De las columnas name, address, city, postcode, código postal, de customers, union, o sea, une dos declaraciones, en fin, directamente, nada más. O sea, hace cuenta que vamos a hacer una declaración que seleccione de todas las columnas, toda la información de las columnas esas de customer, de la tabla customer. Y después seleccionamos, hacemos otra declaración, la cerramos punto y coma y en el medio le ponemos union para mandar dos declaraciones juntas. O sea, en fin, lo que estaba haciendo es. Y ahí lo que devuelve sería toda una mezcla. O sea, unió la tabla, nada. En fin. Unió las dos tablas. Es más, vemos que respeta el mismo orden. Arrancó con estos tres y después siguió con estos tres. Es lo único. Y esta es la tabla. Customers. Y proveedores. Suppliers, sí. Claro. Arranca, ejecuta el primer línea. Y después ejecuta la segunda línea. Select. Bien. Insertar. Acá cuando pasamos a insertar datos. La instrucción insert le dice a la base de datos que deseamos insertar una nueva fila de datos a la tabla en usuarios. Le dice a la base de datos en qué tabla deseamos insertar los datos, nombre de usuario y contraseña. En qué tabla deseamos insertar los datos de nombre de usuario y contraseña. Proporciona las columnas
para las que proporcionamos datos y luego el valor. Bob y la contraseña. Proporciona los datos para las columnas específicamente tales. Bueno, este es fácil también. Le pide que inserte en usuarios. En la tabla de usuarios, inserta en la tabla de usuarios, en las columnas, entre paréntesis van acá, en la columna username y password, los valores Bob, que va a encajar con esta. Acá sí se respeta, si no me equivoco, estoy casi siempre seguro que así era. Se respeta la posición, o sea, ¿no? Si queremos poner en username lo que es password, eh, o sea, no podemos poner password acá de este lado, obviamente, ¿no? Porque lo va a encajar acá dentro de esta columna. Esto respeta el orden de cómo declaramos las columnas acá. Si no me equivoco era así. Así que bueno, ahí vemos cómo inserto el contraseña y todo listo. Actualizar. La declaración actualizar le dice a la base de datos que deseamos actualizar una o más filas de datos dentro de la tabla. Usted especifica la tabla que desea actualizar usando update, porcentaje, table name, set, de agregar. Luego selecciona el campo o los campos que desea actualizar en la lista. Nombre como nombre de usuario igual a raíz. Contraseña igual a contraseña 23. Y finalmente, de manera similar a la instrucción select, puede especificar exactamente qué filas actualizar usando la cláusula donde, como, donde nombre, ¿qué? ¿Dónde? Como, donde nombre de usuario admin. What the fuck. Update. Actualizar de la tabla user. Ingresando, o sea, set, agregando username root. En la columna username agregamos root y que en la columna password agregue pass 123 donde exista un usuario admin. O sea, va a actualizar donde exista un usuario admin. ¿Dónde está? Claro, raíz. Donde existe un usuario admin, lo actualiza. Así que acá veíamos la tabla anterior. Está usando la misma tabla. John, administración, Martín y Beto. O sea, acá ya está actualizada la página. Ya la actualizó, ya usó el comando. Vamos a hacerlo sobre esto. Va a buscar este comando, lo que, como decía, va a actualizar en la tabla de usuario, agregando dentro de username, dentro de la columna de username, que sería esta, va a agregar root. Y dentro de la columna password, va a agregar pass123. Donde exista una columna que contenga admin. Y de acá hubiera buscado este código, esta consulta, buscaba esta y suplanta por root, que sería esta ya, raíz, traducido. Y en password vemos que es la misma, pass123. O se actualiza ese dato de ese usuario. Bueno, borrar. Acá, acá creo que es donde hacen muchos memes. Que echar moco. La declaración de LED le dice a la base de datos que deseamos eliminar una o más filas de datos. Además de faltar las columnas que desea que se devuelvan, el formato de esta consulta es muy similar a select. Desde especificar con precisión, puede especificar con precisión qué datos eliminar utilizando la cláusula donde y el número de filas que se eliminará utilizando cláusula limit. Bien, borrar de la tabla user,
donde username encuentre a Martín. Acá estamos viendo que Martín estaba en tercer lugar. O sea que lo que nos tendría que volver es John Raíz. Y si este no está, John Raíz y Beto. Y acá vemos John Raíz y Beto. Porque eliminó de toda la fila. Dos, a la mierda. Se tensó y lo mandó por culo. Delete from users. Como no se utilizó ninguna cláusula where en la consulta, este es el moco. En la consulta, todos los datos se eliminan de la tabla. Exacto, es el moco. De que los juniors echen un moco y no ponga where. Y fue historia. No solo eso. O sea, podría haber puesto delete from user, username Martín. Si no especificó, vamos a preguntar al GPT. Pero creo que si no, aunque haya hecho toda la consulta completa, digamos, pero se olvidó el where, fue historia. En esta consulta SQL, si el usuario que realice la consulta se olvida de poner where, se borraría toda la tabla, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, tienes razón. Si un Bien. usuario ejecuta la consulta SQL delete from users sin la cláusula where, Los eliminaría todas huevos. las filas de la Echate tabla modo con una users. empresa, culia. Esta consulta eliminaría todos los registros sin restricciones, lo que resultaría en la pérdida completa de los datos de la tabla. Es importante tener mucho cuidado al usar la instrucción delete en SQL y asegurarse de especificar adecuadamente la cláusula. GPT, me parece que eché moco. En mi empresa ejecuté esto en la tabla de clientes que tiene alojado 12 años de clientes administrados. Creo que me van a echar. Lamento escuchar que has ejecutado una consulta SQL que podría haber afectado a la tabla de clientes de tu empresa. Si has eliminado accidentalmente datos importantes, es importante tomar medidas inmediatas. Estoy administrando Detén cualquier cualquier acción adicional. mierda. Asegúrate de que nadie más realice ninguna operación en la base de datos. GPT, pero ¿cómo puedo recuperar esto? Mi jefe no sabe todavía. ¿Tengo forma de recuperar los datos que borré? A ver si Si eso has es. borrado datos de una base de datos y aún no has informado a tu jefe, es importante que actúes con rapidez para intentar recuperar los datos antes de que se enteren. Aquí tienes algunos pasos que puedes seguir. No hagas más cambios. Detén cualquier actividad en la base de datos, incluyendo consultas o modificaciones adicionales, para evitar que se sobrescriban más datos. No, mejor GPT lo dejamos acá, no le digas nada a mi jefe. Entiendo tu preocupación. Si decides no informar a tu jefe por ahora, es Se importante que preocupaba, güey. Bueno, a ver. Vamos. ¿Qué declaración SQL se utiliza para recuperar datos? Select. Bien. Con select recuperamos datos porque seleccionamos. En vez de decir recuperar, bueno, como seleccionamos, pero bueno, te estaría mandando te estaría diciendo la respuesta ya más directamente. ¿Qué cláusula SQL se puede utilizar para recuperar datos de varias tablas? Union. Bien. En las que unimos dos declaraciones con union. La estructura de cada declaración va por su lado igual. ¿Qué declaración SQL se utiliza para agregar datos? Update. ¿Qué puse yo? Update. Update. ¿Qué dice? Para agregar datos. Para agregar datos.
Date. ¿Está bien escrito? A ver. Para insertar, insert, qué pelotudo. Actualizar, insert, insertar. La misma palabra lo dijo. Para agregar datos, insert. Bien, bueno. Bueno, ya voy a tener que ir cortando por la hora. A ver si llego a dormir algo, por lo menos. Bueno, por ahora fácil. Ya voy con la maquinoli. Sigo mi estilo de autenticación. Vaso en booleanos, vaso en tiempo, fuera de banda. Vamos a ver qué es lo que es. ¿Qué es la inyección SQL? Bien, va a estar bueno para agarrarlo bien fresco. Ahora estamos jodidos. Bien. Vamos terminando. Suficiente para ahora. Falta nada. Ya vamos a ir con SQL. Con MySQL. Ah, querido. Fucking refrío.